Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Departamento de Filología Clásica de esta universidad, de la Autónoma, y en concreto a su directora Araceli Estriano y al Instituto de Ciencias de la Antigüedad, la oportunidad que nos brindan para, para reflexionar, para debatir sobre una cuestión capital, tanto desde el punto de vista de la historia militar como la historia de Europa. En las guerras médicas y en concreto su 2500 aniversario, 2500 aniversario de las batallas de las Termópilas y de Salamina, que pusieron fin al conflicto entre griegos y persas. Es igualmente atractivo, igual que el tema, es igualmente atractivo la propuesta del programa. Una propuesta enfocada desde tres perspectivas diferentes, desde la propia filología, digamos, centrada en el acervo narrativo, en el impacto que tuvo en el imaginario colectivo griego, el acontecimiento, desde la historia antigua y, por supuesto, desde la arqueología. En este sentido, nuestra pequeña intervención se va a centrar en un aspecto muy concreto de la aproximación científica al estudio de la antigüedad clásica y del hecho bélico, que son los campos de batalla. Los campos de batalla de la antigüedad clásica lo hemos titulado la arqueología efímera. La arqueología y efímera parecen dos términos aparentemente contradictorios a primera vista. Pero en el caso de los campos de batalla, mmm, se trata de un tipo de aproximación científica, de arqueología, particular. Particular por muchas razones. En primer lugar, podríamos llamarla efímera porque los campos de batalla no muestran esa espectacularidad, esa vistosidad de restos estructurales, arquitectónicos, a la que estamos acostumbrados en la arqueología al uso de cuevas, de poblados, de otro tipo de asentamientos, de santuarios. Y además se trata del estudio de un tipo de yacimiento muy específico porque nos muestra un momento muy corto, muy breve de la historia, mientras que los yacimientos, especialmente los que podemos encuadrar dentro de lo que llamamos el mundo clásico, la mayoría de los casos dan testimonio de una larga secuencia histórica que muchas veces arranca en el propio Neolítico, la Edad del Bronce, y termina a fines del mundo romano. Los campos de batalla muestran un momento puntual, el de un enfrentamiento bélico entre dos ejércitos, que se produce normalmente en unas pocas horas, como mucho en unos pocos días, y es por tanto en ese sentido bastante específica. Bien, plantearemos esta pequeña charla en tres cuestiones principales, tres cuestiones básicas, lo más breve posible, pero tratando de esclarecerlas. La primera sería la propia terminología de arqueología de los campos de batalla y dónde se inserta desde el punto de vista de la tradición científica. Una segunda y central, que es la aplicación o la delimitación conceptual, el trazado de un marco conceptual para la arqueología de los campos de batalla y cómo ésta se aplica específicamente a la antigüedad clásica. Y por último, una muy pequeña introducción a la aplicación concreta de estos planteamientos al mundo de las guerras médicas. No incidiremos en este último punto porque nuestros compañeros, el profesor Fernando Quesada y Jesús Robles Moreno especialmente, van a ocuparse de ello. Por tanto, esta intervención nuestra es un complemento, una definición desde el punto de vista teórico de sus aportaciones específicas. Bien, la arqueología de campos de batalla o la Battlefield Archaeology, en términos anglosajones, que es de donde nació, se inserta en la tradición más amplia, más grande de la historia y la arqueología militar antiguas. Unas disciplinas que vienen desarrollándose bueno, aproximadamente desde mediados del siglo XIX de manera académica o relativamente académica y especialmente a lo largo del siglo XX. Es cierto, y quería comenzar con esto, que específicamente la historia militar y la arqueología militar no gozaron de mucho éxito a raíz de las dos grandes guerras mundiales del siglo XX.
y con cierta justificación, claro. En este, en este sentido, el profesor Fernando Quesada, uno de los verdaderos pioneros en España de la arqueología militar, en diversas publicaciones, en diversos foros, ya ha venido destacando este cierto ostracismo, cierto atraso académico de, de la historia de la arqueología militares que se ha producido aproximadamente hasta principios de los años 80. ¿Eh? En cierta medida, como él viene destacando, ciertos sectores del mundo académico habían acusado o vinculado, habían acusado de connivencia intelectual a los historiadores militares, de connivencia intelectual con los militares de Estado Mayor de la Primera y Segunda Guerra Mundial, unos mandos militares que habían de alguna forma convertido la disciplina, ¿no?, en una serie de juegos quizá frívolos o considerados como tales sobre mapas con figuras deshumanizadas y que estaban muy alejados de la experiencia, de esa experiencia real de la guerra y del sufrimiento que ésta produce en la sociedad en general. Bien, este tipo de percepción además afectó de una manera significativa a la arqueología militar porque no formó parte, no entró a formar parte de la gran renovación conceptual de la arqueología, de la New Archaeology de los años 60 y 70, sino que tuvo que esperar a un poco más tarde, a los años 80 en concreto, para cobrar nuevos bríos y adquirir el florecimiento y la potencia que tiene hoy en día. Curiosamente, la arqueología militar, y en concreto de lo que nos ocupamos hoy, la arqueología de los campos de batalla, surgen en el ámbito anglosajón, concretamente en Norteamérica, a raíz de la exploración y la aplicación de técnicas científicas, arqueológicas, sistemáticas, a uno de los sitios emblemáticos de la historia de Estados Unidos, la batalla del río Little Big Horn, que sufrió a principios de los años 80, en 1983, un incendio que se aprovechó precisamente para recuperar el sitio histórico y ponerlo en valor. Aquí se realizaron las primeras prospecciones arqueológicas detalladas, concretamente siguiendo el rastro de los casquillos de algunas armas de calibres determinados que utilizaron los indios y trazando movimientos de frentes, el desarrollo de la propia batalla desde un punto de vista arqueológico. Es, por tanto, Little Big Horn el punto de inflexión, la referencia inicial para para la arqueología de los campos de batalla. Se pudo rastrear además con mucho detalle ciertos movimientos, específicamente además los de los nativos americanos. Bueno, recuerdo que la batalla además es un hecho emblemático en la historia de Estados Unidos, con el legendario séptimo de caballería del general Custer, muerto en batalla también en este caso. Y en cualquier caso, a partir de Little Big Horn, se producen una serie de aspectos, de elementos, que son los que van a resultar fundamentales en el desarrollo, en la proliferación de la arqueología de los campos de batalla. Se produce, por tanto, tanto en América como en Europa, a partir de esta investigación, una moda, una tendencia científica, académica, a explorar estos sitios, los sitios conocidos de las grandes batallas, incluidos los de la antigüedad clásica. Ello lleva además, y esto es muy importante, a la aplicación de unas metodologías muy específicas para cada campo de batalla. Lleva a, por primera vez, considerar el campo de batalla como un yacimiento en sí mismo, con sus propias particularidades, con sus propias necesidades metodológicas, técnicas, que resultan fundamentales en el desarrollo de la disciplina. Tenemos también aparejado a este segundo proceso, a este segundo aspecto, una gran posibilidad de la puesta en valor del patrimonio histórico, de lo que supone el yacimiento como patrimonio histórico y además como lugar de potencial turismo de calidad. Es decir, reconstrucciones, no solo eso, sino también la visibilización de las propias batallas, centros de interpretación que expliquen al gran público el desarrollo de ese acontecimiento, una línea que se ha venido siguiendo y que está ya fuertemente arraigada, especialmente en el caso de los campos de batalla grecorromanos, fundamentalmente romanos. Por otra parte, también permitió un espíritu o una conciencia, digámoslo así, de conciliación de la conservación del patrimonio a la vez que se producía un desarrollo urbanístico. Por tanto, este es un hito de partida importante para el desarrollo de la disciplina.
Y como punto de partida y como premisa conceptual fundamental, desde el punto de vista de la teoría de la arqueología de los campos de batalla, destacamos una declaración de intenciones del propio profesor Quesada, que viene a considerar, en este caso, que el campo de batalla debe considerarse, no solo puede, sino que debe considerarse un yacimiento arqueológico, que es susceptible de ser excavado, prospectado como cualquier otro, como una cueva, como un yacimiento subacuático, como un poblado, pero que exige unas tácticas de intervención y unas estrategias diferentes, que son las que voy a tratar especialmente de explicarles a lo largo de esta intervención. Bien, el campo de batalla, ya considerado como premisa inicial como yacimiento arqueológico, presenta una serie de particularidades, dificultades, a las que se tiene que enfrentar el arqueólogo a la hora de abordar su estudio histórico, el estudio de su cultura material. Un primer aspecto muy importante es la escasez de estructuras. Un campo de batalla de la antigüedad, especialmente aquellos que corresponden a las sociedades que no empleaban armas de fuego, las sociedades antiguas, en este caso, y que tampoco conocían la imprenta, arroja muy poquitos restos estructurales, no es espectacular. Vamos a encontrar como mucho normalmente pequeñas estructuras en negativo para plantar empalizadas, para plantar eh, diferentes tipos de estructuras en madera. Vamos a encontrar, eso sí, fosos y terraplenes que a veces se extienden a lo largo de muchos kilómetros y nos dan pistas sobre el terreno para localizarlo, pero en general pocos restos estructurales. La extensión es otro problema. Normalmente puede ser o muy pequeño, con lo cual se hace muy difícil de rastrear, apenas de una hectárea, el tamaño de un campo de fútbol, o bien muy grande, lo cual también supone un problema importante. Muy grande, incluso alcanzando muchas veces los 10 por 4 kilómetros, una extensión enorme. Y si tenemos que hablar de la antigüedad clásica, el promedio aproximado de la extensión de campos de batalla, dependiendo obviamente de las especificidades, es entre 30 y 150 hectáreas. Un terreno muy grande que presenta el problema fundamental de su definición, delimitación e identificación. Y además es muy complicado cubrir el territorio completo, lo que exige unos métodos de prospección ya no selectivos, como se suelen aplicar en la arqueología, las prospecciones arqueológicas al uso, sino más bien intensivo y minucioso. Por otra parte, ya lo hemos considerado anteriormente, un campo de batalla refleja un momento muy puntual, normalmente de horas, como mucho de días, que dificulta la labor del arqueólogo. La mayoría de los yacimientos presentan secuencias estratigráficas de muchos siglos, de años, normalmente de muchos siglos, de muchas facies diferentes, y no suele ser el caso de un campo de batalla. También encontramos instrumentos que perduran en el tiempo. No podemos muchas veces datar un campo de batalla por determinados tipos de armamento, sobre todo, o de instrumentos que se utilizan a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Es también importante considerar la dificultad que tenemos para abordar desde un punto de vista científico el tratamiento de las fuentes escritas. Tenemos una gran fortuna en el caso de la antigüedad clásica porque contamos con muchas fuentes escritas que nos hablan de la localización de ciudades, de campos de batallas, del desarrollo de las mismas, pero tenemos que tener en cuenta, por una parte, la dificultad inherente al narrador, aunque sea espectador de la propia batalla, de narrar, de contarnos un suceso de forma general. Tenemos que tener en cuenta, por otra parte, la propia formación del autor, si puede ser militar o no, qué conocimientos tiene al respecto, por supuesto sus fuentes de las que bebe. Normalmente la mayoría de relatos nos llegan a través de la fuente, que se distorsionan, y el propio sesgo ideológico de las fuentes, con lo cual son todos elementos que dificultan, muy a tener en cuenta y que dificultan la labor del arqueólogo. Por último, y quería centrarme más en este aspecto en nuestra charla, es el aspecto de qué podemos encontrar. ¿Qué podemos encontrar a partir de los procesos deposicionales y postdeposicionales de un campo de batalla? Bien, hablando un poco del primer aspecto, por ir ilustrándolo desde el punto de vista de los campos de batalla de la antigüedad clásica, los restos estructurales que suelen dejar un campo de enfrentamiento son leves y muy difíciles de rastrear. Normalmente los más normales que encontramos son los que corresponden con posiciones avanzadas, con la construcción de campamentos temporales, precisamente para situar los ejércitos y para enfrentarse, y tienen que ver, como ya he comentado anteriormente, pues con fosas, elementos defensivos de empalizadas de madera que no perduran normalmente en el sustrato arqueológico. A veces, como en el caso de Alesia, el asedio de Alesia en la
célebre campaña de César contra los galos en la ciudad gala en el año 52 a.C., encontramos, sí, trazas de estas pequeñas, de estas empalizadas, de estas estructuras defensivas que nos permiten, por una parte, delimitar cierto tipo de extensión del campo de batalla y, por otra parte, los sistemas defensivos y algunas de las posiciones. Esta es una reconstrucción precisamente de la estructura de Alesia, lo que llamamos en el mundo romano una circunvalatio y una contravalatio, es decir, dos grandes recintos que impiden a los asediados salir de la ciudad y al tiempo impiden permiten, perdón, a los sitiadores controlar todo el entorno externo e impedir que les lleguen ayuda. En este caso se han reconstruido a partir de excavaciones arqueológicas estas estructuras y corresponden pues, a esa doble fosa, una fosa fastigata, que impide la entrada al terraplén en el que se eleva la empalizada de madera y las propias torres vigía. Un sistema bastante espectacular en este caso, bien documentado en la ciudad de Alesia, bien documentado en otros ámbitos romanos, como puede ser Numancia, la ciudad celtíbera. Encontramos además una suerte de minas del periodo que llamamos stimuli, pinchos que se colocan en la parte externa de la fortificación para impedir la aproximación de los ejércitos. Por tanto, tenemos en ocasiones, este tipo de evidencia. Aquí tienen una imagen del asedio de la circunvalación y la contravalatio. La circunvalatio de Alesia sería el encierro de la propia ciudad y la contravalatio sería la disposición de fortines y de empalizada para controlar todo el entorno del territorio. Otro problema grande, importante, del que hemos hablado en los campos de batalla es la extensión, el paisaje y la extensión. Aquí tienen una instantánea de la llanura de Queronea, donde ocurrió la batalla entre la confederación de atenienses y beocios contra Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro, con la victoria macedonia. Los campos de batalla normalmente tienen una gran extensión, y la antigüedad clásica más, una extensión bastante dilatada que presenta el problema precisamente de cubrirlo con una prospección arqueológica lo más minuciosa posible. Por tanto, hay que aplicar técnicas bastante específicas en este sentido. En el mismo sentido, podríamos hablar de la propia Alesia. Aquí tenemos el oppidum de Alesia y las evidencias arqueológicas que se han ido encontrando en el entorno del propio oppidum que fue asediado, es decir, las evidencias de esa circunvalatio y contravalatio de la que hablábamos antes. Campamentos, fortines, castella, pequeños bastiones, que cubren toda una gran extensión de territorio que es preciso estudiar de una manera muy determinada. Las fuentes, el sesgo, la identificación, los problemas que ofrecen las fuentes escritas, no podemos pararnos en ello en detalle. Es cierto, y por esto pongo este ejemplo de Heródoto, por ejemplo, en el caso de la batalla de Maratón, en 490 a.C., que las fuentes clásicas muchas veces nos presentan un nivel de detalle muy amplio, muy grande. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo explica la elección del lugar, cómo propicia para el despliegue de la caballería persa, nos hablan de las formaciones, del frente y del fondo que tienen las formaciones de unos y otros, del devenir de la propia batalla, quién vence en qué flanco y quién persigue a quién, etcétera, etcétera. En el caso del mundo romano también podemos contar con relatos muy verosímiles, muy detallados, como las de la batalla de Teutoburgo, en el 9 después de Cristo, donde fueron masacradas 3 legiones romanas. Algunos de los historiadores nos hablan de dónde fue la batalla, dónde se produjo, hacia dónde condujeron a las tropas romanas, en el caso de Dion Casio, en el caso de Verello Patérculo. Nos hablan también de cómo se produjo la emboscada, de cómo empezó la batalla y posteriormente, en base a estos relatos, han servido de guía para que los arqueólogos, los estudiosos, los eruditos, hayan empezado a intentar poner un límite, poner una delimitación, identificar en los sitios de la batalla. Son, por tanto, fundamentales en el caso de las batallas del mundo clásico, pero hay que tener en cuenta los problemas que tienen estas fuentes literarias. Entre ellos, por ejemplo, por eso elijo estos fotogramas de la película de Alexander, de Oliver Stone, que muestran el desarrollo de la batalla de Gaugamela. Entre estos problemas hay que entender la dificultad que tiene, o que tenía, incluso en primera persona, la interpretación de un suceso tan grande, tan confuso, tan enorme como una batalla. Una batalla, los caballeros, los jinetes levantan polvo, el movimiento de tropas, los choques, es todo un gran caos y una confusión, con lo cual tenemos que imaginarnos la dificultad que tiene un testigo ocular
que normalmente eran los que narraban a los historiadores posteriormente, a los cronistas, en los sucesos de una batalla, un propio testigo ocular para interpretar de forma global una batalla. Incluso aquellos que tenían posiciones privilegiadas, como los mandos, los generales, etcétera, etcétera. Bien, y me interesa particularmente hablar de qué cabe esperar encontrar en un campo de batalla. Desde un punto de vista arqueológico, tenemos que tener en cuenta los tiempos, el proceso deposicional y el proceso postdeposicional, que llamamos. Entonces, en este gráfico nos da una idea de qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que esperar hallar en un terreno, en un yacimiento como este. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos comentado antes, que una batalla del mundo antiguo, en el mundo clásico, se celebra normalmente en horas, en unas pocas horas, y una vez que pasan unas pocas horas tras la propia batalla, lo que es más normal es que se recojan a los heridos y a los muertos, se hacen fosas comunes, se excavan fosas comunes para los muertos, se recogen a los heridos y se recogen normalmente equipos de armamento completo que han quedado en batalla, equipos de corazas, lanzas, panoplias, con los que normalmente en el mundo griego especialmente se erigen trofeos, se llevan a la propia ciudad para poner un trofeo o se erigen en el propio campo de batalla, como en el caso de Maratón. Pasados unas horas también, a veces días, se recoge sistemáticamente el equipo militar, las armas caras. Por lo tanto, corazas, cascos, espadas, es decir, armas que son caras, que son de bronce, de hierro, que son reutilizables, reaprovechables, por supuesto, se recogen por los propios antiguos y no podemos esperarlas normalmente en un campo de batalla, aquellas armas más espectaculares, ¿verdad? Pasados ya unos días, unas semanas, normalmente lo que vamos a encontrar es un segundo saqueo que está protagonizado en este caso por los habitantes locales, los atemorizados normalmente habitantes locales, una vez que los dos ejércitos se han retirado, y sobre todo el ejército vencedor se ha retirado del campo, vuelven a saquear el propio campo buscando, obviamente, restos de cotas de malla, restos de metal, de hierro, que sirve para fundir, para reaprovechar, y es un elemento económico importante. Por tanto, esos tres fenómenos se dan en las propias horas, días, semanas después de la batalla. Ya si pasamos al parámetro temporal de siglos, lo que tenemos que tener en cuenta son los procesos normales de erosión, cultivo, laboreo del terreno, lo cual afecta obviamente la acción antrópica a la situación y a la cantidad de hallazgos, y por supuesto los hallazgos casuales que se hayan producido por parte de campesinos, por parte de pobladores de la zona, etcétera. Se hallan algunas armas enteras, pero pocas, que normalmente desaparecen. Las partes orgánicas de las armas que se habían conservado desaparecen todas, es decir, los astiles de las lanzas, por ejemplo, o las astas de las flechas, etc. Se corroe el hierro, con lo cual muchas de las armas también se pierden, y se desplazan algunas piezas mayores. Por último, tenemos que hablar de los excavadores clandestinos, de los furtivos, en este caso, los expoliadores, que también, en época moderna, saquean sistemáticamente y con detectores de metales, en la mayor parte de veces, las armas restantes, lo que nos deja una evidencia bastante escasa, bastante exigua. Las armas y los objetos que no son comerciales, las monedas, por ejemplo, se las llevan sistemáticamente, nos dejan un panorama normalmente bastante complicado a los arqueólogos. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es lo que tenemos que esperar encontrar en una arqueología a priori poco espectacular, pero muy prolífica en datos y muy rica si se sabe analizar correctamente. Por ejemplo, estas puntas de flecha, esos proyectiles, se encontraron bastante abundantemente, precisamente en el paso de las Termópilas, en puntas de flecha en concreto y puntas de jabalina y de lanza, tanto griegas como persas en este caso. Y aquí les pongo pues, una pequeña muestra de esos elementos, de esos pequeños elementos, que son los que van a aparecer normalmente en un yacimiento arqueológico de un campo de batalla. No vamos a encontrar, salvo en honrosas excepciones, esas grandes armas costosas, pero sí vamos a encontrar toda una serie de equipamientos que con el ojo adecuado nos pueden ayudar a reconstruir muchos datos del enfrentamiento. Hebillas de cinturón, de hombreras, apliques de casco, algunos tipos de jabalinas ligeras, incluso fragmentos de jabalinas pesadas rotas, fragmentos de vainas de espada, tachuelas de las botas militares, todo tipo de fíbulas, muchas veces que normalmente se desprenden, de anillos, de elementos de guarnición de los escudos, espuelas, diferentes elementos que ya vemos que nos van a ayudar a no solo documentar la presencia específica, sino a reconstruir el escenario.
Por tanto, los métodos que hay que aplicar para un campo de batalla son los siguientes, son particulares. Tenemos que apoyarnos mucho, lo primero, en las nuevas tecnologías, son fundamentales. La primera de ellas es la detección intensiva con detector de metales. El detector de metales es el instrumento fundamental para la prospección terrestre sobre el terreno, en los campos de batalla, para localizar todo este tipo de objetos de los que venimos hablando. El tipo de prospección tiene que ser, además, como ven en imagen, de grandes territorios, de amplias extensiones de territorio y muy minuciosa, en batidas muy minuciosas que nos permitan efectivamente llevar adelante la dispersión de objetos. Después de eso, también tenemos que jugar con las tecnologías de información geográfica, concretamente con la tecnología GPS para georreferenciar exactamente por satélite cada objeto que aparece en el terreno, y después con la tecnología SIG para construir sistemas de información geográfica que nos permitan hacer algo de este estilo, es decir, definir perfectamente la delimitación de las zonas que hemos prospectado y, por otra parte, definir la posición exacta de cada uno de los objetos. Esto nos permite ir delimitando, definiendo el campo de batalla, que solo podemos definir arqueológicamente a merced de la concentración y distribución de objetos arqueológicos. También tenemos otras técnicas a las que podemos recurrir, en este caso la teledetección de ciertas estructuras. Aquí vemos que elementos que a simple vista solo se pueden intuir, como este resto de foso, con una tecnología láser de LIDAR, normalmente un dispositivo inserto en drones, en vuelos aéreos, que nos permiten detectar alteraciones del terreno, como los fosos, por ejemplo, los fosos que se construían para hacer campamentos militares. Esto lo hemos aplicado también en otros lugares. Aquí tenemos estas anomalías que a veces pueden corresponder a cambios de cultivo, a otro tipo de accidentes, pero nos advierten, nos señalan las posibles presencias de estructuras de asedio, de estructuras de fortificación, de defensa, etcétera. Es importante también, por supuesto, el entorno, el estudio del territorio. Es fundamental, de hecho, en este caso, el estudio del territorio en torno al que consideramos como el campo de batalla. Las posiciones elevadas, donde se pueden establecer campamentos, sitios avanzados, posiciones de asedio, posiciones defensivas también, que tengan cerca cursos de agua, que sean propicios, que dominen el sitio en el que normalmente se va a celebrar o se va a destacar la batalla o el asedio. Es, por otra parte, fundamental entender bien la topografía desde el punto de vista del relato escrito del que la tomamos y desde el punto de vista del estudio del territorio. Fundamental también el empleo de bases de datos, los procesamientos de análisis, pues, de todo el armamento, de todas las monedas, las secuencias cronotipológicas que nos ayuden a situar el momento y el periodo, también muy importantes. Por poner dos ejemplos, para ir terminando mi intervención, quería, bueno, pues actuar sobre dos ejemplos, en este caso, del mundo romano, que está más avanzado, en este caso, que el horizonte griego en la cuestión de campos de batalla. Uno de ellos es Calcrise, que es el escenario donde se ha identificado la famosa batalla de Teutoburgo del año 9 después de Cristo, donde 3 legiones comandadas por Publio Quintilio Varo son aniquiladas, masacradas por los germanos de Arminio, que les tienden una emboscada. Aquí se ha construido un campo, se ha excavado, se ha estudiado el campo de batalla y se ha construido un centro de interpretación verdaderamente espectacular. Como digo, marcan esta posición en el mapa y marcan una de las batallas más desastrosas para el ejército romano, que fue emboscado, obligado a pasar en formación de columna por un entorno boscoso y pantanoso, aquí los pantanos, aquí los bosques, en una zona muy determinada donde los germanos, escondidos, les estaban esperando para hostigarles sin cesar durante varios días hasta que aniquilaron a las tres legiones. Aquí tenemos el lugar de la batalla y el campo de reconstrucción. Y en este campo de batalla, concretamente, se ha podido excavar las estructuras que los germanos utilizaron para obligar a los romanos a circular por un sitio concreto y para defenderse de sus propios ataques. En concreto, estructuras de foso y de empalizadas lígneas y vegetales de madera que les protegían como parapeto y obligaban a las tropas romanas, en este caso, a circular por un conducto estrecho, por un camino estrecho, en el que los germanos tenían ventaja.
Y fundamental también para un campo de batalla antiguo, en Teutoburgo es especialmente representativo, la moneda. La moneda que los soldados pierden, que se les cae, es el elemento clave, estratégico, para fechar un campo de batalla. En el caso de Teutoburgo, los áureos de Augusto, emitidos en este caso bajo la responsabilidad del legado de Publio Quintilio Varo, han podido fechar con grandísima precisión la batalla en el año 9. También otros objetos, obviamente, en campos de batalla van a aparecer, aunque es más raro, armamento, como estos ejemplos de lórica segmentata, de coraza laminada del ejército romano, que son de reciente hallazgo en Teutoburgo. Esta carrillera de casco de tipo colus, de un casco del tipo de los que se utilizaban en el periodo, en los primeros compases del siglo I después de Cristo, nos ayuda, obviamente, también a datar, a establecer tipologías y la presencia y confirmar la presencia de soldados romanos. Algunos hallazgos excepcionales, como esta máscara de casco romano, normalmente una máscara de parada militar, de hípica gimnasia, que se conoce, hallazgo excepcional en este caso. Y a veces incluso las fuentes epigráficas también nos pueden ayudar, como en el caso de la estela funeraria de este centurión, Marcus Caelius, que muere, originario del norte de Italia, que muere en este caso como centurión de la Legión 19 en el Velo Variano, como bien dice la inscripción, Quequidit o Velo Variano. Bien, quería terminar mi intervención con una muy pequeñita mención a un proyecto que estamos desarrollando en el sur de España, en Montemayor, en un pequeño pueblo de la campiña cordobesa, al sur de Córdoba, varios de los que aquí intervenimos, en concreto el profesor Quesada y el propio Jesús Robles Moreno, y yo mismo, intervenimos en un proyecto precisamente de campos de batalla. Tratamos de identificar el conocido asedio de la ciudad de Uria Fidentia. Uria Fidentia es nombrada por Plinio, por otras fuentes, y parece uno de los sitios en los que las guerras entre Pompeyo y César en la segunda mitad del siglo I a.C. se produjeron con mayor virulencia. Concretamente hubo 2 asedios por parte de tropas pompeyanas a la ciudad, que era de adscripción, de fidelidad cesariana, en este caso, en los años 48 y 46, y nosotros, en este sentido, con los relatos en la mano, obviamente, tratando de hacer un análisis crítico de los mismos relatos y yéndonos al terreno, hemos localizado probablemente el sitio del asedio, de los 2 asedios de Ulia Fidentia. Aquí ven ustedes el mapa de norte a sur, cómo las zonas prospectadas y la densidad de hallazgos, especialmente de proyectiles de onda romano, de glandas de plomo, de otros, nos delimitan, nos marcan con una precisión bastante buena, por lo menos el ámbito de actuación del asedio, de las tropas romanas que asediaban la ciudad. Más difícil, ya de una precisión ya muy difícil de conseguir, sería distinguir las 2 fases de asedio, en el caso específico de además 2 guerras romanas, 2 asedios romanos. Pero aún así se han encontrado, o hemos encontrado, algunos artefactos importantes, pertenecientes a la impedimenta y al armamento de los soldados, que no solo nos fechan, sino que nos demuestran la presencia de ejércitos de este periodo en el lugar. Esta lingüeta de pilum, por ejemplo, de jabalina pesada romana, es este elemento que se inserta en el astil de madera. Aquí tienen el remache y aquí la parte metálica, aquí el vástago de metal. Es un pilum además que se puede fechar a partir de los 80-70 a.C. en adelante. Elementos de artillería que se dispara con balista, con escorpiones, con artillería de torsión, estos grandes dardos que tenemos bastante bien dispersos en el norte y en el sur, puntas de lanza y de jabalina, sobre todo puntas de flecha, muchas de las cuales del tipo Alesia, por ejemplo, nos dan cronología, de época cesariana precisamente, dardos o flechas de tipo bipiramidal. Por supuesto, glandes de onda, de los que tenemos una de las muestras más importantes de todo el imperio, de todo el territorio del Imperio Romano, muchos de ellos impactados y concentrados además en torno a frentes de combate, a zonas determinadas que nos marcan probablemente zonas de avance del asedio y zonas de defensa. Ya les digo, muchos de ellos impactados, destrozados por el impacto con superficies duras. Tachuelas de bota militar, de sandalia militar, que nos permiten, aunque son pocas todavía, pero nos permiten ir reconstruyendo también avance y presencia de legiones de infantería en determinados puntos del yacimiento. Este es un ejemplo de la bota militar, de cómo iban insertas estos pequeños tacos para darle seguridad.
y quizá algún tipo de epigrafía aparecida en las cercanías, algún tipo de epigrafía inscrito en este caso en los glandes. Aquí podríamos tener una primera evidencia del término caesar en una glans plumbea, en un proyectil de plomo romano. Aquí un topónimo, Ipsca, que es bien reconocible como una ciudad ibero-romana, un topónimo ibérico en este caso. Y bueno, quería ya cerrar mi intervención con 2 o 3 imágenes, dando paso, en este caso también, a la intervención complementaria de mi compañero Jesús Robles Moreno, que tratará de aplicar estos breves conceptos, estas cuestiones de campos de batalla, pues precisamente al tema que nos ocupa, al tema central que nos ocupa, ¿no? Las batallas de las guerras médicas, las batallas de los años 490 y 480, ¿verdad? Maratón, las Termópilas, que ven aquí en imagen, este paso moderno, las Termópilas en este caso, en los que también han aparecido algunos hallazgos espectaculares, como este yelmo con cráneo dentro, ¿verdad? Este yelmo corintio arcaico con cráneo dentro de los inmediaciones de Maratón, este casco famoso de Milcíades con su inscripción, también un casco corintio, o este otro yelmo calcídico procedente del entorno de las Termópilas. Bien, cierro mi intervención deseando, de alguna forma, que también en este ámbito griego, en este ámbito de las batallas del mundo clásico griego, lleguemos a tener un nivel de investigación tan intenso y tan prolífico como el que está resultando en este caso del mundo romano. Muchas gracias.